Un segundo que todavía está entrando para emitir. Vale, ya estamos emitiendo. Vale, gracias. Vale, un segundo que todavía está entrando. Héctor en 2 sitios. ¿No? Sí. ¿Dónde? Ahí en el medio, ahora se ha ido. No. Miquel, cuando digas, ¿eh? Sí, ya estamos en emisión y grabando. Sí, Vale, pues empezamos con la última convocatoria de comisión informativa de territorio. Y bueno, aquí hemos puesto 6 puntos con ruegos y preguntas en orden del día. Empezamos con el primero, que es la adjudicación del contrato de servicio de limpieza viaria y demás espacios públicos del municipio de Plencia. De todos estos puntos se os ha mandado información. El de limpieza viaria, pues comentar que es una licitación que ha acudido solo una empresa y se la ha adjudicado porque han traído la documentación y demás. Se ha adjudicado para un año ampliable a 2. Espera, que te interrumpo. Se ha hecho la propuesta de adjudicación a favor de la empresa Brócoli. Eso es. Estamos pendientes, que yo hablé con ellos la semana pasada, para que nos presenten la documentación cuanto antes para poderla tener lista para que el Pleno, que es el órgano de contratación en este caso, pueda adjudicar el jueves. Eso quería decir, que se le ha pedido la documentación, no que se ha traído. Y bueno, no sé si tenéis alguna duda sobre ello, pues como veáis, sin más. ¿Tenéis alguna duda sobre la adjudicación? Bueno, pasaríamos al segundo punto. Espera, dictamen. Es que no digo, es que tiene dictamen porque va a ir a pleno, exactamente. Vale, entonces empiezo. ¿Imanol? Sí, bye. ¿Íñigo? Bye. ¿Nieves? Nieves, no te oigo. No. ¿El altavoz? Bye. Bye. ¿Aitor? Abstentzioa. ¿Aisea? Abstentzioa. Vale. ¿Queréis explicar la abstención o...? No, besterik gabe, o sea, estamos viendo, ¿no?, como los trabajadores del servicio de limpieza han hecho diferentes reclamaciones y justo hoy también ha salido una noticia en el correo de cuál es su situación laboral y cuáles son sus condiciones y creemos que las se tienen que tener en cuenta y se tienen que tener presentes. Más allá de que sea una empresa que está subcontratada, pero el ayuntamiento por eso no se exime de responsabilidad. No, nosotros les hemos quedado con los sindicatos, hemos estado hablando con ellos y les hemos trasladado que sí, pero que la empresa que le adjudique lo va a absorber los trabajadores y en principio tendrán que negociar ellos. Nosotros al final no somos decisorios sobre el tema de ellos, solo les escuchamos, eso sí, pero la empresa es la que tendrá que responder a ello. Entendemos nosotros, yo les he recibido a los de ELA, he estado con ellos 2 veces y les hemos dicho que sí, pero que bueno, que la empresa cuando venga ahora, pues tendrán que ponerse a hablar con la empresa también, con la que les va a absorber. No sé, es lo que puedo decir, no sé, no hemos tenido más, los trabajadores tampoco nos han pedido ni una cita a nosotros, solo ha sido a través de ELA, como representante. Al final, bueno, hoy en día así funciona, ¿no? En sí. O sea, podemos otorgarles, ¿no?, a los trabajadores una representación directa o una, digamos, más que una representación, ¿no? Les podemos otorgar una interlocución directa, podemos tener con los y las trabajadoras, pero también para eso también están los sindicatos que cumplen esa función, sin más. Era una pequeña apreciación. O sea, es que ricas. Vale. Bueno, pues pasaríamos al segundo punto, que es información sobre la apertura de sobre de licitaciones en curso. Areacha, Gandia, Junquera. Pues bueno, mañana, creo que es mañana, ¿no, Cristina? Sí. Mañana traen, se plantea. No, Sí. A ver, ¿os acordáis? Bueno, no sé si os acordáis y si no, emitimos también por YouTube las aperturas de las 3 licitaciones. Fue el 29 de octubre, entonces ahora seguimos tramitando los expedientes. En el caso de la obra de Gandias, Junqueras, ya tenemos al adjudicatario, ha presentado la documentación
Ayer se notificó, el adjudicatario es Construcciones Morga, y mañana se firma el contrato, porque bueno, pues tanto ellos como nosotros tenemos prisa en hacer la obra. Ofertaron, creo que era una rebaja de 14 días sobre los 60, con lo cual en 46 días tendrían que terminar la obra. Y en el caso de Gandias, pues, perdón, en el caso de Areacha, lo mismo. El adjudicatario en este caso sería Vican y estamos a la espera de que presente la documentación para poder hacer la adjudicación y luego el contrato. La de Gandias, no sé si os habéis visto, pero es Morga, la empresa Construcciones Morga, la que nos hizo la obra de saneamiento de la calle Munguía Videa. Vale, si tienes alguna duda, si no, seguimos. Tercero, información sobre licitaciones pendientes, jardinería, telefonía y recogida de basuras. Tenemos vencidas 2 de estas, la de jardinería y telefonía. La de basuras está pendiente, va próximamente a vencer. La de jardinería la tenemos prácticamente ya redactada, ya os pasaremos a ver para que le echéis un vistazo, independiente de esto. Y telefonía no se ha empezado a trabajar el tema. El tema de recogida de basuras, os informo que la idea nuestra es, a la vez de hacer la licitación, intentar incluir lo de los cambios de contenedores verdes. No sé cómo, si con recogida trasera o lateral, pero bueno, a ver lo que nos dicen las empresas y bueno, también os tendremos informados. Y no sé, si queréis preguntar algo sobre ese punto, pues bien, y si no, pues no te oímos. ¿A qué te refieres con el cambio de los contenedores verdes? No te he entendido. Es que la idea, sabéis que los contenedores verdes están ya, por mucho que los estamos limpiando, no dan de más de sí. Están rotos, están con bastantes problemas. Entonces la idea es, bueno, pedir presupuestos y ver si es factible el cambiar todos los contenedores verdes. Nos han hecho un estudio de cuántos harían falta en plancha con carga lateral o con carga trasera, cuántos harían falta y dónde serían las islas donde hay que ubicarlos. Y bueno, vamos a hablar con las empresas, también os mandaré información de cómo va, si queréis. Bueno, el cuarto punto sería el parking de Arpillao. Como sabéis, la información de TIN está pendiente. El otro día estuvimos en una reunión en la que estuviste, Aitor, con los clubs y las asociaciones afectadas. También es un tema preocupante, no solo para nosotros como equipo de gobierno, sino creo que para todo Plensa. Entonces, bueno, pues quedamos pendientes de hacer una reunión con la empresa la ingeniería que ha decretado el cierre. Nosotros ahora mismo deberíamos de tener el parking cerrado por las instrucciones que dio la empresa ya desde septiembre y con incluirlo meterlo por registro ahora en los meses de octubre. Estamos aguantando un poco porque también es ¿qué podemos hacer? Pues dar una solución, intentar dar una solución antes del cierre definitivo, pero bueno, en principio le estoy organizando la reunión con TIN, de la cual os invitaremos a alguien más del pueblo que pueda aportar cosas. Como quedamos en la reunión, Aitor, pues todas las propuestas van a ser bien recibidas porque es un tema complicado, como sabéis. Y bueno, pues eso, todo lo que pueda aportar cosas, ya nos aportó algo el arquitecto, que también vicepresidente del Arcote, y bueno, pues vamos a trabajar sobre ello. Vamos a intentar, pues lo que aportabas tú de la mesa creo que puede ser interesante. Y bueno, lo primero yo creo que vamos a estar con la empresa, la ingeniería que nos ha hecho los informes y ha estado haciendo el seguimiento, hizo las conclusiones sobre qué hacer en ese parking y a partir de ahí pues trabajaremos el tema. No sé si tienes algo que aportar o tenéis algo que aportar. Bai, azkenean gutxi gora bera gaude aurreko astean geunden aurreko astean komentatutakoaren berdina hitz egin da. Orduan galdetu nahi nuena zen, ea datarik dakigun bilerarako. Comentaba que más o menos tenemos la misma información que la semana pasada y lo que se planteó en la reunión del Arcote. Sí. Y entonces a ver si ya tenemos una fecha prevista para realizar esa reunión, ya sea con la ingeniería, entre los partidos políticos y, como comentamos, que estén presentes las demás asociaciones que tienen sus locales en Arpillao. Pretendíamos hacerlo la semana que viene porque la idea sería que también estén los técnicos para que puedan aportar su parte de su visión. Nuestros técnicos, digo, no solo los de la ingeniería. Sería bueno que estén tanto el arquitecto como aparejador, pues para que pues den su punto de vista también sobre el asunto. Vamos a intentar que sea martes o jueves, a ver qué disponibilidad tiene la empresa para que venga presencialmente. Luego tenemos la otra parte, que presencialmente era la idea inicial, pero pues tenemos que hablarlo también eso, a ver cómo lo hacemos.
En principio la idea sería presencial, que era lo que habíamos propuesto antes. Ahora en esta situación, no sé, lo hablamos si queréis, Aitor. Bai, no, yo lo que, no sé, lo que me parece es dakitola nire taldekidekin hau ez dugu hitz egin ez genekien qué idea traíais, ¿no? Martes o jueves, pero sí, mirándolo, estamos hoy a jueves. Si se quiere hacer un llamamiento para que estén diferentes asociaciones, suponemos que será por la mañana, pues que igual hay que hacer jugar con los tiempos, digo. La idea en principio es el jueves que viene. La idea en principio, ¿eh? Vale. El jueves que viene. Esa es la idea. Igual, digo, que habrá que trasladarles cuanto antes a las asociaciones. Sí, lo que pasa es que al final... no hemos cerrado con la empresa porque ella también tenía algunos problemas de agenda, la empresa, para venir. Y entonces, bueno, vamos a cerrarlo. En cuanto lo cerremos, os avisamos. Vale, es que ricasco. El último punto, el del plan de emergencia, como también no sé si comentamos, nos habló la empresa, que es la misma, coincide con el tema de Arpillao. La empresa tiene ya las alegaciones. Sí lo hemos hablado, que había en el plan que se mandó al gobierno vasco a registrar, pues que se expuso públicamente también, pues ha habido alegaciones por dos, una comunidad de propietarios y luego una a nivel individual, a nivel particular. Entonces, ellos, nos ha dicho la empresa que tiene las alegaciones ya para contestar, o sea, tiene eso, y lo único que también tenemos que organizar la fecha para hacerlo, para hacer la presentación aquí. Os invitaremos también, os diremos para venir, para escucharles. Ellos harán una breve presentación del plan general y luego de las alegaciones que han contestado a los que las han interpuesto. Eso también os diremos la fecha. Como es la misma empresa, como os decía, que la de Arpillao, pues vamos a compaginar las dos cosas. En el plan de emergencia también ellos nos proponían hacer un simulacro de incendio o algo así en algún sitio. Entonces están ahí barajando a ver, porque tienen que trabajar con el equipo de bomberos de la zona para poder compaginarlo. Pero bueno, os informamos sobre el asunto cuando tengamos más datos. Y no sé, luego si preguntas o lo que queráis, no tengo más para aportar de momento. Toda la documentación creo que os ha mandado Cristina y bueno, si tenéis duda de cualquiera de ella, de lo del tema de ARH, de Cándidas Junquera o de lo que sea, pues preguntar. Imanol, Sí. ¿las alegaciones en qué sentido van? Es que, claro, como no tenemos la documentación, no sabemos la empresa qué respuesta va a dar a esas alegaciones. No lo va a presentar a nosotros, no lo van a presentar a Aitor. Las alegaciones, lo que van a contestar, no lo van a presentar antes de hablar con los que las han puesto. Nos van a comentar. Entonces ese día pues os invitamos a que venir a la reunión con ellos y que nos lo comenten todo ello. De todas maneras, el plan de emergencia es un texto, como sabes, un texto muy vivo que habrá cambios pues continuamente, porque es un texto vivo y con cambios, pues como en todos los sitios, no es una exclusión plecia. En todos los sitios los planes de emergencia están continuamente renovándose, actualizándose, porque lo requiere también pues muchas cosas. Ahora con el cambio climático, con la inundabilidad de los pueblos, con un montón de cosas que hacen cambios continuamente a los programas estos. Si os he dejado porque he hablado demasiado, lo siento. Pero bueno, preguntad lo que queráis, que no tengo más, no sé, sobre lo que queráis preguntar. No, besterik gabe, listo. Vale, pues eskerrik asko y a todos por asistir.